tiempo, pues ya solo nos va a dar tiempo en esta semana ver la clase de hoy y la de la próxima semana. Como les había anunciado, el día 5, pues se van a estar conectando ustedes, pero se van a llevar a cabo unas conferencias. Hay una conferencia de 8 a 9 y la otra conferencia va a ser de 10 a 11, ¿verdad? Un poquito más porque se va a dejar un espacio para que pregunten. Entonces, si la otra semana no se los recuerdo, ya se los estoy diciendo en este momento. Y si la otra semana se los vuelvo a decir, es para hacerles el recordatorio que no vayan a faltar el 5. Y es importante que estén presentes, no solamente por lo que van a ir aprendiendo, sino que también porque cada docente, independientemente de la clínica que sea, tiene que agregar unas preguntas relativas a las conferencias en el examen final. Entonces, esa es una instrucción que les van a estar dando los catedráticos de las diferentes clínicas. Pero como yo coordino esto, entonces yo tengo la información desde ahorita. A los catedráticos se les va a informar en la semana, en el transcurso de esta semana, para que puedan hacerle las invitaciones correspondientes el otro fin de semana. Así es de que vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo los principios que informan los procesos de jurisdicción voluntaria. Son todos los procesos reúnen ciertos principios y de hecho la ley, es decir, es el decreto 54-77 de los artículos del 1 al 7, pues regula los principios fundamentales. Cabal, ese es el título de ese capítulo 1, principios fundamentales que van a informar todos los procesos de jurisdicción voluntaria. Por supuesto, habla de, por ejemplo, una audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Dice ahí en el artículo 3, en el 4, perdón, audiencia al Ministerio Público, que ya sabemos que es PGN, que no se va a dar audiencia a tal institución en todos los procesos, solamente en los que la ley así lo regule. Entonces, vamos a ver el día de hoy el primer proceso relativo a la jurisdicción voluntaria, que se refiere al acta de notoriedad o identificación de tercero. Entonces, para esto voy a compartir compartir pantalla para que veamos las diapositivas. Voy a regresar al principio. Ahí estamos. Identificación de tercero. Cuando aparezca, cuando ustedes lo encuentren, lo van a encontrar como identificación de tercero o acta de notoriedad. Es el mismo proceso. Veamos qué dice la diapositiva siguiente. Dice identificación de tercero o acta de notoriedad. Procede en los casos en que la persona voluntariamente no acuda ante el notario o que haya fallecido. Realmente pues no nos está aclarando nada la diapositiva que les estoy proyectando. Para esto entonces es necesario que volvamos a unas clases atrás, cuando hablábamos de identificación de tercero. Resulta que uno tiene la mala costumbre de utilizar el nombre incompleto en diferentes asuntos. No importa si usted en su código o en su cuaderno anota un nombre incompleto, pero aquellos documentos que le vayan a servir y que tengan alguna trascendencia legal, es correcto que usted utilice su nombre completo. Sin embargo, pues muchísimas personas pues no lo hacen. Y pues les decía yo cuando veíamos esta clase que
que no importa, para nosotros los notarios, para ustedes que van a ser notarios, es trabajo que nos va a llegar para que solucionemos esos problemas. No hay ningún problema si la persona por sí comparece ante usted a solicitar sus oficios notariales para que se haga la identificación. Y usted lo va a hacer en una escritura pública, tal y como ya lo vimos en su momento, tal y como ya lo hicieron ustedes en su protocolo que entregaron. O sea, que si yo utilicé mi nombre incompleto, o un nombre distinto al que aparece en mi partida de nacimiento, entonces lo correcto, lo que debe hacerse es simplemente una escritura pública en donde el notario me va a identificar a mí y va a indicar, me va a poner bajo juramento y me va a indicar en la escritura que yo constante y públicamente he utilizado un nombre distinto al que aparece en mi partida de nacimiento. Y derivado de ello, pues se mandará al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Hasta ahí estamos muy bien. Pero el problema va a ser cuando la persona no comparezca por sí al notario o porque haya fallecido y un tercero comparezca a hacer la identificación de esta persona. Eso sí ya no se puede hacer en una simple escritura pública, sino que se hace mediante un proceso de jurisdicción voluntaria que se llama precisamente identificación, no de persona, sino de tercero, o acta de notoriedad. Por eso entonces ahora sí ya más claramente podemos leer esta diapositiva que dice la identificación de tercero procede en los casos en que la persona voluntariamente no acuda, ¿verdad? Ante notario o que haya fallecido. Son dos supuestos, ¿verdad? No necesariamente me preguntaban en la otra sección que si necesariamente una identificación se va a hacer cuando la persona está fallecida. No, se va a hacer cuando la persona voluntariamente no acuda o haya fallecido y por lo tanto va a ser un tercero el que va a acudir al notario para que se haga constar la notoriedad o la identificación de esa persona. Entonces, para esto nos vamos al artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice de esta manera, está copiado este artículo en su primer párrafo, dice, cualquier persona que constante y públicamente hubiere usado y fuere conocida con un nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto o utilice alguno de sus apellidos que le corresponda, podrá pedir ante notario, conforme lo establecido en el Código Civil, su identificación que hará constar en escritura pública. Esta parte de este artículo no nos interesa mucho en este momento, ya fue objeto de estudio en su momento, ¿verdad? Pero sí me parece importante volverlo a repetir porque es para que establezcamos la diferencia entre una identificación de persona o una identificación de tercero. En este caso, entonces, la primera parte del artículo 440 nos está indicando qué vamos a hacer cuando la persona acuda personalmente a hacer su identificación. Entonces, lo que procede es hacer una escritura pública. Dice nuevamente, cualquier persona que constante y públicamente hubiere usado y fuere conocida con un nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto o omitir alguno de sus apellidos que le corresponden, podrá pedir ante notario, conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación, que hará constar en escritura pública. Pero no sucede lo mismo cuando se va a identificar a una persona distinta a mí, digamos, a una persona distinta al que está acudiendo al notario. Entonces, en ese sentido, sí vamos a llevar a cabo un proceso extrajudicial de identificación de tercero. La regulación con respecto a la identificación de tercero está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, entonces, que no todos los asuntos de jurisdicción voluntaria se encuentran contemplados en el decreto 54-77, sino que hay algunos que están en el Código Procesal Civil y Mercantil y que hay intervención del notario. La semana pasada veíamos que uno de los principios de la jurisdicción voluntaria es la opción al trámite, es decir, que el usuario puede optar por seguir el procedimiento ante el juez competente o ante el notario. Yo les establecía
las diferencias que pueden verse en estos dos tipos de procesos. El resultado va a ser el mismo, con la diferencia de que, por un lado, usted puede acudir al juez y van a hacer diligencias judiciales sin dejar de ser siempre voluntarias, pero puede acudir ante un notario para que haga constar lo que usted necesite. En este caso, entonces, el 440, en su último párrafo, dice: la identificación de tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. Esa es la primera cuestión en la que tenemos que hacer énfasis, y que era lo que yo les estaba refiriendo en relación a la opción al trámite. Entonces dice: la identificación de tercero podrá pedirse ante el juez. Usted puede optar por pedirlo ante el juez de primera instancia o bien ante el notario. Aquí nos interesa precisamente por la intervención del notario, porque es una clínica notarial, esa parte en donde va a haber intervención notarial. Son diligencias extrajudiciales. Entonces luego dice, aquí en este 440 nos da casi toda el proceso que debe de seguirse, porque aquí no vamos a hacer simplemente una escritura pública como una identificación de persona, sino que debemos seguir el proceso que dice la ley. Dice: la solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparecen en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos, pudiendo ser parientes de la persona cuya identificación se trate. Entonces, aquí, como podemos observar, están algunas de las fases del proceso que estamos viendo. Habla de la solicitud, no hace referencia a nada más, solo dice que la solicitud se mandará a publicar en el diario oficial. Pero esta solicitud en un asunto de jurisdicción voluntaria notarial se hace mediante un acta de requerimiento, es decir, es esa acta en la que vamos a hacer constar que se requieren nuestros servicios profesionales a efecto de que se haga constar la identificación de un tercero que constante y públicamente ha utilizado un nombre distinto al que aparece en su partida de nacimiento. Pero veamos que es una persona distinta al al de la persona a quien vamos a identificar. Y esa solicitud se mandará a publicar en el diario oficial. Ese sería el segundo paso: hacer un edicto que se manda al diario oficial. Realmente la ley tiene diario oficial, pero debemos de saber qué es el diario de Centroamérica. En un edicto dice que contendrá, aquí nos indica qué debe llevar ese edicto que vamos a mandar a publicar: el nombre de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. Eso contendrá el edicto que deberá publicarse. El solicitante aportará la documentación que tuviere. En este caso, entonces, es necesario que el notario tenga a la vista las pruebas, y dentro de las pruebas dice: propondrá la información de testigos, sin indicar cuántos testigos, ¿verdad? Pero por la utilización del plural, yo entendería que que es más de uno, pudiendo ser parientes de la persona cuya identificación se trate. Esa es una parte del proceso. Entonces, vamos a tener un acta de requerimiento. Yo hago la comparación en el acta de requerimiento como la primera solicitud de trámite que se hace ante los tribunales, ¿verdad? Pero como aquí, digamos, el usuario no va a presentarse ante el notario llevando una solicitud, sino que el notario va a hacerlo mediante un acta notarial, en donde, como ya les indiqué, debe de hacerse comparecer al solicitante y el objeto de la rogación, el objeto de para qué necesitan nuestros servicios, en este caso para hacer constar la notoriedad de un tercero, proponiendo la prueba correspondiente dentro de los cuales está la declaración de testigos, ¿verdad? Entre otras pruebas documentales que es necesario tener a la vista. Y luego tenemos aquí entonces ya el trámite completo, es decir, cuál es el trámite que vamos a realizar para poder identificar a un tercero. Es lo mismo, es decir, vamos a hacer primero un acta
de requerimiento, según lo establecido en el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en donde van las solicitudes que se están planteando, y derivado de ello, el notario tendrá que emitir la primera resolución, que sería el segundo paso. Primera resolución dando trámite a las diligencias de identificación de tercero y ordenando la publicación del edicto, ¿verdad? Entonces, ese sería el segundo paso. Aquí falta algo, sí falta algo. Luego de la primera resolución viene la notificación. Todas las resoluciones tienen que ser debidamente notificadas al solicitante. Por lo tanto, luego de la primera resolución vendría la notificación y luego tenemos que mandar a publicar el edicto en el diario oficial. Ya sabemos que es en el Diario de Centroamérica. No todos los procesos de jurisdicción voluntaria llevan publicación. Hay algunos que no es necesario hacer la publicación porque la ley no lo contempla. Y en otros casos, pues no solamente es una publicación, sino puede ser más de una, dependiendo del proceso que estemos tratando y dependiendo de la regulación específica para cada uno de los procesos. Entonces, luego del acta notarial de requerimiento viene la primera resolución. Esa primera resolución debe de notificarse. Luego, entonces, iríamos a la publicación del edicto en el diario oficial, según lo ya indicado en el artículo 440, que ahí dice específicamente qué debe de llevar ese edicto. Luego, tenemos que esperar 10 días. Si de entre los 10 días siguientes a la publicación no se presenta oposición, el notario hace constar la notoriedad en acta notarial, ¿verdad? Esa sería como que la resolución final del proceso de identificación de tercero, en donde también vamos a recibir en esa acta la declaración de los testigos, pero tiene que hacerse dentro del plazo de 10 días de la publicación, porque si hay una oposición, el notario debe abstenerse de seguir conociendo. Esto lo tenemos regulado en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Finalmente, entonces se debe de compulsar la certificación del acta, o sea, esta acta final, en duplicado para enviar al registro civil de las personas como parte del proceso y para que cobre efecto legal las diligencias que estamos tramitando, debe de repetirse al registro civil. Es decir, que la persona, para poder demostrar la identificación, no va a presentar a las instituciones o a donde sea necesario la certificación esta, sino que lo que tiene que presentar es el atestado del registro civil, es decir, la certificación de nacimiento, en donde tendrá ya que constar que esta persona constante y públicamente utilizó un nombre distinto al que aparece en el registro civil, y eso tendrá que aparecer dentro de las anotaciones correspondientes de las certificaciones de nacimiento. Entonces, para eso es necesario que usted certifique esa acta de notoriedad y la remita al registro civil en duplicado, ¿verdad? Ya veíamos la semana pasada que el registro civil le va a recibir el duplicado y le va a razonar el original. Y entonces el registro civil se queda con el duplicado y luego entonces usted se quedará con la certificación original. Y finalmente, y ya cumplido con remitir la certificación al registro civil, debe remitirse todo el expediente al Archivo General de Protocolos, que es la institución encargada de resguardar todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que tramiten los notarios. No es correcto que usted se quede con el expediente, sí es correcto que lo mande al Archivo General de Protocolos y deshágase de la responsabilidad de tener que resguardar esos procesos, porque para eso está el archivo. Entonces veamos que entonces es el trámite que debemos de seguir para hacer una identificación de tercero, pero ahora lo vamos a ver de manera esquemática a través de esta diapositiva que tenemos aquí, que tenemos el esquema. Entonces, primero tenemos el acta
notarial de requerimiento. Luego tenemos la primera resolución de trámite, es decir, que el notario, luego de que le solicitaron las diligencias, debe emitir la primera resolución, debe de notificarla, por eso tenemos un paso más aquí de notificación, elaborará el edicto que deberá remitirse al diario oficial para que sea publicado, y luego, al haber transcurrido 10 días sin que haya oposición, entonces tendrá que autorizar el acta de notoriedad. Luego tendrá que enviar esa certificación del acta de notoriedad al registro civil de las personas con duplicado para que esta institución tome nota de las diligencias realizadas. Y finalmente usted remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Por supuesto que antes de elaborar el acta notarial de requerimiento, usted va a tener que darle forma legal a la solicitud de las partes, ¿verdad? Porque necesariamente las personas le van a llegar solamente a contar un caso, que usted tendrá que ver cuál es el proceso adecuado para realizarlo. Y en ese sentido, entonces aquí tenemos el esquema. Entonces pregunto, ¿hay alguna pregunta hasta dónde vamos? Muy bien, como dicen que el silencio otorga, yo continúo. Entonces veamos, Licenciado, sí, vamos a ver. una pregunta. ¿Quién? María Celeste. Sí, cuando usted nos estaba explicando en el trámite sobre lo de la primera resolución dando trámite, ¿qué fue lo que dijo que faltaba ahí? Luego de eso falta una notificación y la tenemos en el esquema. En el esquema sí lo tenemos, o sea, acta de requerimiento, primera resolución y luego tenemos la notificación, porque toda resolución debe ser notificada, ¿verdad? Eh, Luego se hará el edicto que deberá mandarse a publicar, ¿verdad? Luego, ya transcurridos los 10 días de la publicación y no se opuso ninguna persona, vamos al acta notarial de notoriedad, ¿verdad? Acta notarial de notoriedad. Finalmente enviamos la certificación de esa acta al registro civil y luego de haber cumplido con eso, vamos a remitir el expediente, todo el expediente al Archivo General de Protocolos para que sea en ellos los que resguarden el proceso. Muy bien, entonces, Gracias. aquí tengo la mayoría de diligencias en este documento de este proceso. Vuelvo a repetirles entonces, y ya sin ver las diapositivas, ¿qué vamos a hacer primero en una identificación de tercero? Vamos a hacer un acta de requerimiento. Luego tenemos que hacer la primera resolución, o sea, la resolución de trámite. Notificamos la resolución, elaboramos el edicto y lo mandamos para que sea publicado en el Diario de Centroamérica. Transcurridos 10 días, autorizamos el acta notarial de notoriedad. Esa acta la vamos a certificar para llevarla al registro civil con duplicado y finalmente remitimos el expediente al Archivo General de Protocolos. Así ya sin ver la diapositiva, haciendo un recordatorio. Entonces, ¿cómo va el acta de requerimiento? Vamos a ver. Dice, pues ya la tengo redactada aquí porque sí nos llevaría más tiempo si yo voy poniendo palabra por palabra aquí, entonces ya las tenemos aquí. Incluso hay unas fechas que hay que ir cambiando, porque si no, no coinciden, pero veamos. En la ciudad de Guatemala, siendo las 8 horas, en este caso, pues ya es un poquito más tarde, ¿verdad? Con 34 minutos, el 22 de octubre de 2022, yo, Óscar Armando Rivarray, mi nombre, notario en mi oficina profesional ubicada, las X está, ahí tiene que ir la dirección de mi bufete, pero como no lo tengo, no les podría inventar una dirección ahí, pero la vamos a dejar así. A requerimiento de la señora María López Urizar, de 50 años de edad, soltera, guatemalteca, secretaria comercial de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación, y anotamos el número, extendido por el Registro Nacional de las Personas, quien requiere mis servicios a efecto de que se tramite ante mí las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero. Eso es lo que me está requiriendo la persona
que estoy identificando anteriormente, que se tramiten ante mí las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero, procediéndose de la manera siguiente. Primero, manifiesta la requirente que estuvo casada con el señor Jorge Mario Álvarez Pineda, quien falleció en la ciudad de Guatemala el 4 de agosto de 2022. Le vamos a poner aquí. Voy cambiándole algunas cosas que 22. Quien usó y fue conocido en forma pública y constante con el nombre ya mencionado, o sea, el nombre que aparece en el registro civil, mismo con el que aparece inscrito en el registro civil de las personas y con los de Jorge Álvarez. Veamos que aquí ya no tiene todos los nombres, sino solo Jorge Álvarez Pineda y Jorge Mario Álvarez. Aquí vamos a anotar todas las posibles formas en las que la persona utilizó el nombre. Entonces, por lo que se solicita mis servicios para que notarialmente declare la notoriedad de dichos nombres. Eso es el objeto del proceso. Luego dice, segundo, para el efecto, la requirente me presenta y ofrece los siguientes medios de prueba. Aquí en este segundo punto vamos a indicar cuáles son los medios de prueba que respaldan la solicitud que se está haciendo. Entonces tenemos primero la prueba documental. Y dentro de la prueba documental está la certificación de la partida de matrimonio de los señores, es decir, de la persona que está solicitando los servicios de identificación de tercero y el fallecido en este caso, extendida el 7 de agosto del año 2022 por el Registro Nacional de las Personas. La otra prueba sería la certificación, es decir, certificación de la partida de nacimiento del señor Jorge Mario Álvarez Pineda, número tal y tal, extendida el 7 de agosto de 2022 por el Registro Nacional de las Personas. La tercera prueba, es decir, certificación de la partida de defunción, también de Jorge Mario Álvarez Pineda. Y luego tenemos la prueba de testigos. Porque dice la ley que tenemos que escuchar a testigos. Habla en plural, por lo tanto, yo aquí vamos a hacer constar que vamos a tener la declaración de dos testigos, es decir, la declaración testimonial de los señores, y aquí iría el nombre de las personas, quienes declararán de conformidad con el siguiente interrogatorio. Incluso en esta acta de requerimiento, entonces, vamos a incluir el interrogatorio que se le va a hacer a los testigos. Aquí vamos a tener 3 preguntas, aunque ustedes podrán poner las preguntas que ustedes consideren que fundamentan la solicitud. Entonces, primera pregunta, sobre los generales de ley y conocimiento del requirente. Y el señor Jorge Mario Álvarez Pineda. Sí, voy a darle la lectura bien porque me parece que no di lectura correcta de lo que estoy hablando. Sobre sus generales de ley y del conocimiento con la requirente y el señor Jorge Mario Álvarez Pineda. Es decir, si los testigos conocen a la que está requiriendo los servicios y conocieron al señor Jorge Mario Álvarez Pineda. La segunda pregunta sería, diga el testigo si es cierto que el señor Jorge Mario Álvarez Pineda usó en sus relaciones sociales y familiares también los nombres de. Entonces volvemos a anotar aquí los que ya indicamos aquí en la parte de arriba. Jorge Álvarez Pineda y Jorge Mario Álvarez, entre otros que ustedes consideren necesario. Y la tercera pregunta sería de la razón de su dicho, ¿verdad? Y luego tenemos el punto tercero de esta acta de requerimiento. En virtud de lo anterior, la requirente me solicita. Están aquí las solicitudes que presenta la requirente, que con la presente acta notarial y documentos adjuntos se forme el expediente respectivo, que se tenga por iniciada las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de terceros del señor Jorge Mario, etcétera. C, que se tenga por ofrecido los medios de prueba individualizados y por presentado los documentos acompañados. D, se reciban las declaraciones de los testigos propuestos y sean examinados con base en el interrogatorio inserto. Se haga la publicación de ley
que transcurrido el plazo legal, que ya dijimos que es de 10 días, después de la publicación se dicte la resolución que en derecho corresponde, en la que se declare con lugar las presentes diligencias. Todo eso es lo que está solicitando la requirente y que debe constar precisamente en esta acta de requerimiento. Y bueno, luego cerramos el acta, no viendo más que hacer constar, se finaliza la presente, siendo las 10:40 en el mismo lugar y fecha, la que se encuentra contenida en 2 hojas de papel bond, a las que adhiero un timbre fiscal de 50 centavos cada una. Leo lo escrito a la requirente y enterada de su contenido, validez y efectos legales, la acepta, ratifica y firma. Tiene que ir aquí entonces la firma de la requirente y las palabras ante mí, la firma y sello del notario. Todas las actas notariales se les adhiere un timbre notarial de 10 quetzales. Entonces, no vayan a olvidar eso porque es parte de digamos que de los tributos que debe o de los impuestos que debe cubrirse en este tipo de actas. Aquí hace eso constar que cada hoja lleva un timbre fiscal de 50 centavos y no se hace constar, pero debe de llevar un timbre notarial de 10 quetzales. Entonces, ahí tendríamos el acta notarial de requerimiento, que es como que fuera la solicitud para el inicio de las diligencias y al mismo tiempo, pues la proposición de los medios de prueba y las solicitudes correspondientes. Al final lo que se quiere es que se declare la identificación de la persona que en este caso es el fallecido ya indicado. Luego entonces iríamos a la primera resolución. Las resoluciones decíamos en la clase anterior que no van en acta notarial, pero sí llevan ciertos requisitos que están establecidos en la ley. Entonces, puede ir de esta manera. Bufete profesional de notario Óscar Armando Ribarrayo, segunda calle y toda la dirección, Ciudad de Guatemala, de la Ciudad de Guatemala, Guatemala, 22 de octubre del año 2022, o sea, el día de hoy. Se tienen por iniciadas las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero promovidas por la señora Mariana López Urizar. 2. Con el acta notarial inicial y documentos adjuntos presentados, se forma el expediente respectivo. 3. Se tienen por presentados los medios de prueba individualizados. 4. Publíquese el edicto correspondiente. 5. Recíbase la declaración de los testigos propuestos el 3 de noviembre del año 2022 al momento de faccionarse el acta de notoriedad a las 17 horas en este bufete. Es decir, estamos señalando audiencia en la cual deberán comparecer los testigos y estamos indicando en dónde se va a realizar, es decir, este bufete y la hora, el día y la hora en que se verificará tal diligencia. Entonces tenemos aquí como cita de ley los artículos 401, 444, 440, 441 y 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego de esta luego de esta primera resolución, iría la notificación. La notificación no la estamos redactando. Y luego también debe de elaborarse el edicto que deberá mandarse a publicar en el diario oficial. Recuérdense que no es lo mismo edicto que publicación. Claro, son cosas que van amarradas porque ¿qué se va a publicar? El edicto elaborado. ¿Qué elabora el notario? El edicto. En este caso, el edicto lleva lo que indica el 440. Entonces, usted manda ese edicto para que sea publicado en el Diario de Centroamérica. Transcurridos 10 días sin que nadie se haya opuesto a las diligencias, entonces nos vamos al acta de notoriedad. El acta de notoriedad es ya el acta final de las diligencias que contiene también lo que va a resolver el notario. Y va de la siguiente manera. En la ciudad de Guatemala, siendo las 17 horas del 3 de noviembre de 2022, yo, Óscar Armando Ribarrayo, notario en mi oficina. Recordemos que aquí tenemos que calcular, porque yo creo que señalamos audiencia de una vez en la primera resolución de trámite, pero tenemos que calcular que hayan transcurrido 10 días de la publicación
y luego esta fecha debe coincidir con esa audiencia que dimos para que se presenten los testigos. Entonces, en la ciudad de Guatemala, siendo las 17 horas del 2, ¿cómo está aquí el 2 del 3? Vamos a ver, ¿vamos a poner 3 o vamos a poner 2? Vamos a ver. Vamos a poner el 3 de noviembre de 2022. Yo, Óscar Armando Rivas Rayo, notario, mi oficina profesional ubicado en la segunda calle, etcétera. A requerimiento de la señora Mariana López Urizar, de 50 años de edad, soltera guatemalteca, secretaria comercial de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación tal y tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas, quien requiere mis servicios para que autorice el acta de notoriedad de su esposo Jorge Mario Álvarez Pineda, según aparece en la partida de nacimiento tal y que en vida usó además del nombre indicado y el de Jorge Álvarez Pineda y Jorge Mario Álvarez. Y para el efecto procedo de la siguiente manera. Primero, la señora Mariana López Uriza, previa juramentación que hace el infrascrito notario y advertida de lo relativo al delito de perjurio, declara que actúa como esposa del mencionado señor y que su esposo aparece en la partida de nacimiento como quedó escrito y en sus relaciones y diversos actos de su vida usó indistintamente los otros nombres indicados, y para establecerlo solicita que en esta misma acta sean oídos los testigos a los señores Pablo García Román, de 32 años de edad, soltero, perito en computación de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación número tal y tal. Aquí estamos identificando a los testigos que están compareciendo. El otro es Ramiro Estuardo Ramírez Cuellar, de 42 años de edad, agricultor de este domicilio, se identifica con el documento personal de identificación. Ambos son juramentados y advertidos del delito de falso testimonio e interrogados en el orden que comparecen, responden al interrogatorio siguiente. Es decir, que aquí, pues vamos a hacer constar solamente una vez, aunque lo vamos a hacer por separado, ¿verdad? Pero ya al hacerlo constar, vamos a hacer constar las preguntas y lo que responden los dos. Primera pregunta, ser de los datos generales ya indicados que no tienen ningún interés directo o indirecto en el asunto, que la requiriente es su prima y que el señor Jorge Mario Álvarez Pineda era su conocido por ser el esposo de su prima. Segunda pregunta, diga el testigo si es cierto que el señor, y aquí sería Jorge Mario Álvarez Pineda, en sus relaciones sociales y familiares también usó los nombres de Jorge Mario, Jorge Álvarez, Jorge Mario Álvarez, etc. Responden que sí. Les consta que sí usó esos nombres indistintamente. Tercera pregunta, de la razón de su dicho, responden porque lo declarado es verdad y de nuestro conocimiento. Eso es lo que están respondiendo los testigos. Y luego vendría el segundo punto, el infrascrito notario hace constar que da fe de tener a la vista la certificación de la partida de matrimonio de los señores tales y tales, extendidos el 7 de agosto de 2022. Por el Registro Nacional de las Personas. Certificación de la partida de nacimiento del señor Jorge Mario Pineda Álvarez, número tal, extendía el 7 de agosto del año 2022 también. Certificación de la partida de función y entre otros datos, y también debe obrar la fecha de la certificación. Se tiene a la vista también la publicación del edicto en el Diario de Centroamérica, ¿verdad? Eso debe hacerse constar. Debe estar el notario pendiente de que en efecto se ha hecho la publicación y haber hecho la cuenta para ver si transcurrieron los 10 días que regula la ley. Entonces aquí se va a hacer constar que se tiene a la vista la publicación del edicto en el Diario de Centroamérica el 1 de octubre del año 2022 también. Con motivo de estas diligencias, haciendo constar que durante el término de ley no hubo posesión alguna. Ya sabemos que son 10 días, que ha llenado todos los requisitos relativos a la presente acta de notoriedad en virtud, en tal virtud, a juicio del notario, ha quedado suficientemente justificada la notoriedad de la identificación,
por lo que declara que los nombres de Jorge Mario Álvarez Pineda, Jorge Álvarez y Jorge Álvarez Pineda y Jorge Mario Álvarez son los nombres que corresponden e identifican a la misma persona, lo cual se debe hacer constar en su partida de nacimiento. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta, la que es leída a los comparecientes y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con el notario, siendo las 17 horas con 45 minutos del mismo lugar y fecha, la cual consta en 2 hojas de papel bond a las que adhiero un timbre fiscal de 50 centavos a cada una. Doy fe, y aquí tienen que aparecer las 3 firmas, es decir, la firma de la requirente, la firma de uno de los testigos y finalmente la otra firma del otro testigo. Ante mí, la firma y sello del notario. Y aquí también debemos adherirle, aparte de del timbre fiscal de 50 centavos de cada hoja, también debe de ir un timbre notarial de 10 quetzales porque es un acta notarial. Entonces, como podemos ver, pues trabajamos el proceso completo. Nos faltaron algunas diligencias de redactarlas, pero aquí lo importante es de que vimos qué es la identificación de tercero, vimos cuál es su regulación legal, es decir, en qué cuerpo legal, cuál corpus juris se encuentra. Esos 2 artículos, el 440 y el 442, lo hicimos ya enumerando cada una de las diligencias que hay que realizar, lo hicimos en esquema e hicimos un ejemplo de cómo puede ir el proceso de identificación de terceros. Recordemos que al final, entonces, esa acta de notoriedad, esa final, la certificamos, y con duplicado lo enviamos al registro, al RENAP. Ellos reciben el duplicado, le razonan el original y entonces ya usted está en el momento en que debe mandar el proceso completo al Archivo General de Protocolos. Muy bien, ¿preguntas? Buen día, licenciado. Una consulta. Sí, dígame, Magali. ¿El notario elabora el edicto y él lo manda a publicar o lo publica la parte interesada? No, pues, quien lo lleve, eso o sea, no es importante. Puede llevar usted, si quiere lo manda. Lo importante es que usted sepa cuánto cobran por una publicación, ¿verdad? Y que eso sea cargado a lo que usted le va a cobrar al usuario, ¿verdad? Porque también, miren, yo siento que no debe ser uno aprovechado del cliente, pero también debe de cobrar uno lo que es justo, ¿verdad? Y ese tema sí se lo debo porque yo de eso porque como digamos que no sé cuánto están cobrando por un edicto, eso pues ustedes en la práctica van a irlo aprendiendo, ¿verdad? Pero lo importante aquí no es quién lleve el edicto, porque eso de presentarlo físicamente se lo van a recibir a cualquiera ahí en el diario de Centroamérica, ¿verdad? Aquí lo importante es que debe de pagarse ese edicto porque esas cosas no son gratis. Digamos que en este proceso, pues va a ir solo un edicto, pero solo una publicación, mejor dicho. Pero, por ejemplo, en el cambio de nombre, son más publicaciones las que hay que hacer. Entonces, por eso es de que hay que ir viendo y con saber cuáles son las diligencias y que a la hora de que también la gente le pregunte cuánto le va a cobrar, usted puede hacer una cuenta y no tenga que resultar poniendo de su bolsa, ¿verdad? O estar cobrando después otras, digamos, algo que no se cobró al principio, decir es que necesito más, porque ahí es donde la gente piensa que no, que solamente le estamos sacando el dinero, ¿verdad? Gracias, licenciado. Estamos, no sé si hay alguna otra pregunta, pregunten ahora, porque de ahí cuando ya estén en el ejercicio profesional, no me vayan a preguntar, porque no les voy a contestar. Bien, si estamos vivos todavía cuando ya ustedes sean notarios, por supuesto, ahí estamos siempre, ¿verdad? La función del docente no termina en la clase, se extiende. Muy bien,
Entonces, vamos a, si no hay otra pregunta, vamos a finalizar aquí. Siempre les digo que con ustedes termino más rápido la clase en menos tiempo. Preguntan menos en esta sección también. Espero que pues, es porque queda más clara la clase, porque yo ya la di en el periodo anterior. Espero que sea de esa forma y no que se estén quedando con las dudas. Muy bien, entonces vamos a finalizar aquí. Estaríamos saludándonos primero Dios el día sábado 29, es decir, la otra semana. Para mí ha sido un gusto tenerlos en la clase del día de hoy. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buen fin de semana, bendiciones. Licenciado, tengo una consulta antes de que se retire. ¿Cuál es el contenido para el examen final? Ya se fue.